Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Abran su Biblia a continuación al 6º capítulo de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6, y vamos a estar estudiando los versículos 12 al 17. Como le comenté hace un momento en el servicio, no creo que podamos terminar estos versículos en el mensaje de esta noche. Hay demasiado aquí, entonces no vamos a presionarnos, pero quiero leerle el texto, Apocalipsis 6, versículos 12 al 17. Miré cuando abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Aquí tenemos el registro de la descripción del 6º sello de los 7. Si fuéramos a titular el mensaje, podríamos titularlo Aterrados. El 6º sello abre otra fuerza. Ahora recuerde, hay un libro sellado 7 veces, o un pergamino, un libro que contiene la información acerca de Cristo tomando el universo. Conforme cada sello es roto, otra escena se desarrolla. Estos 7 sellos se desarrollan en un periodo de 7 años que está por venir en el futuro, que conocemos como el tiempo de la tribulación, el tiempo de la aflicción de Jacob, la 70ª semana de Daniel. Y durante este periodo de tiempo, el Cordero, el Hijo de Dios, está desenrollando el rollo porque Él tiene tanto la autoridad para hacerlo como también es el heredero legítimo de todo y el poder de hacerlo como el Dios del universo. Entonces el Cordero de Dios, el Hijo, el Señor Jesucristo, aquí en esta visión que Juan ve, está desenrollando el rollo, el cual describe los acontecimientos conforme Él se apodera del universo, lo quita de las manos de Satanás y los demonios y los pecadores que lo ocupan y lo controlan. La primera fuerza que vimos fue la paz falsa. La segunda fuerza fue la guerra. La tercera fuerza que vimos fue el hambre. La cuarta fuerza fue la mortandad, la pestilencia, la cual podría también incluir desastres naturales como los describe el Señor, incluyendo un terremoto. La quinta fuerza que vimos fue venganza, la cual es expresada en el 5º sello como aquellos que han sido martirizados por causa de Cristo y oran porque Dios traiga venganza. La fuerza que es ejemplificada y descrita en el 6º sello es el temor. Temor. El temor es una emoción poderosa, lo suficientemente poderosa en esta escena como para que la gente tenga la reunión de oración más grande que el mundo ha tenido, nada más que no le oran a Dios, sino que le oran a los montes y a las rocas. Y oran porque los montes y las rocas caigan sobre ellos. Es una oración de suicidio, una oración de destrucción. Están tan atemorizados que prefieren morir que enfrentar la ira de Dios, la ira del Cordero. El temor es una emoción poderosa. Algunas veces es un sentimiento abrumador que se apodera de la mente y hace que uno desee lo que es irracional. Algunas veces se apodera de la voluntad y hace que la gente se conduzca de maneras que son inexplicables. Francamente, el temor puede crear todo tipo de respuestas, todo desde la cobardía al heroísmo, de la fortaleza a la debilidad, de la agresión a la pasividad, de la razón a la confusión, del pensar con claridad al pánico total. El temor puede fortalecer el corazón y hacerlo palpitar o latir con mayor rapidez. El temor puede detenerlo.
El temor puede llevar a una persona a tener un cambio total en lo que cree y siente y hace. El temor ciertamente es parte del factor humano, es parte de la vida. Hay temores normales que todos nosotros tenemos y Dios nos ha dado la capacidad de temer ciertas cosas por causa de preservarnos a nosotros mismos y proteger a otros. Los temores normales que todo mundo tiene es el temor de la enfermedad, el temor de ser lastimados, el temor de perder a la familia o la pérdida del amor o la pérdida de un trabajo, la pérdida de dinero, el temor de la muerte. Y después, conforme algunas pruebas han indicado, el temor más dominante es el temor de hablar en público. Dichos temores comunes normalmente son manejados en cierta manera, de una manera adecuada por la mayoría de la gente. Si una persona no puede manejar el temor normal, decimos que la persona tiene una fobia. Y con fobia, básicamente queremos decir una respuesta anormal a un temor normal o la invención de un temor anormal o absurdo. Una fobia es el temor exagerado. Es temor que paraliza a una persona. Es temor que es incontrolable, inconquistable. Es temor que se apodera de manera total de una persona de tal manera, a tal grado que no pueden operar normalmente. Dicha fobia lleva a paranoia, ataques de pánico y diferentes tipos de conducta antisocial y errónea. Y cuando usted ve a la gente y examina de qué es lo que teme, es bastante asombroso. Ann Landers, de manera interesante, a lo largo de los años que ha acumulado en su correo, ha enlistado qué teme la gente. Ella tiene una lista de las cosas que la gente teme más. Ella dice, en primer lugar, hay temores muy raros acerca de los cuales la gente me ha escrito, tales como el temor de caerse en el excusado, el temor de ciertos colores, el temor de ser sepultado vivo, o el temor de llamarle a alguien por su nombre. Pero los temores más comunes, de acuerdo con mi correspondencia, dice ella, son los siguientes: animales, abejas, estar solo, que se le quede alguien viendo, sangre, el sonrojarse, cáncer, gatos, ahogarse, cadáveres, multitudes, oscuridad, muerta, deformidad, demonios, suciedad, perros, sueños, elevadores, un espacio cerrado, volar, gérmenes, la altitud, la altura, los caballos, la enfermedad, el volverse loco, los insectos, los relámpagos, el estar desnudo, los ratones, el dolor, el ruido, la pobreza, el embarazo, los ladrones, escuelas, el tener relaciones sexuales, el dormir, el no poder respirar, arañas, serpientes, extraños, operaciones quirúrgicas, sífilis, rayos y truenos, el viajar, el vomitar, el trabajar y los gusanos. Francamente, esa lista es una lista de cosas bastante normales, cosas que son parte de la vida. Pero es impresionante ver cómo la gente tiene fobias acerca de cosas normales, como también inventar cosas absurdas, como el temer ciertos colores y demás. La gente teme todo tipo de cosas. Temen cosas normales de manera normal y temen cosas anormales. Pero rara vez temen lo que realmente deberían temer. Rara vez. En Hebreos capítulo 10, permítame leerle un versículo. No necesita buscarlo. Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El versículo anterior dice, mía es la venganza, yo pagaré. El Señor juzgará a su pueblo. Ahora, eso es algo de lo que la gente debe tener miedo. Los gatos y los perros y los ratones y los relámpagos y el dolor y el sonido y el embarazo, esas cosas son mínimas, son cosas normales de la vida. Si la gente va a tener una fobia, si va a tener un temor incontrolable, debilitante, que los paraliza, que es exagerado, que no pueden conquistar, que sea el temor de caer en las manos del Dios vivo. En Lucas capítulo 2 hay una declaración conocida que sigue este mismo pensamiento. Lucas 12:5. Os diré a quién temer. Jesús está hablando. Quiero decirles a quién deben temer. En el versículo antes de ese, él dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, no teman nada que pueda temerles, que pueda lastimarlos físicamente. Permítanme decirles a quién deben temer. Temed a aquel que después que ha matado,
tiene autoridad de echar al infierno. Sí, os digo, a este temed, temedlo a él. ¿Quién es? Ese es Dios. Teman a Dios. Con todas las fobias y todos los temores que la gente tiene, hay uno que rara vez tienen, pero deben tener. Y de hecho, a veces me pregunto si la iglesia no está ocupada el día de hoy tratando de asegurarse de que no lo tenga, tratando de hacerlos sentir que Dios es un abuelo benigno, que es un buen hombre todo el tiempo, es un hombre bueno, cósmico. Jesús conocía bien a su Padre. Él dijo, témanlo, porque después que ha matado, Él tiene la autoridad de arrojarte al infierno. Sí, les digo, témanlo. Permítame decirle algo. Acabamos de leer, puede regresar a Apocalipsis 6. Acabamos de leer de un día en el que todo mundo va a tener ese temor. Va a tenerlo al nivel de la categoría de fobia. Va a ser la paranoia definitiva. Va a ser el ataque de pánico universal. Viene un día en el que el mundo tendrá la misma fobia, debilitante, fuera de control, que los paralizará, que no podrán conquistar. Un temor tan grande que estarán aterrados y querrán morir. ¿Qué quiere decir con eso? Jesús dijo de ese día venidero en Lucas 21, 26. Si quiere escribirlo, Lucas 21, 26. Jesús dijo, y desfalleciendo los hombres por el temor. Los hombres desfallecerán del temor. La palabra desfallecer, apopsuko en griego, aparece solo en ese versículo. ¿Sabe lo que significa? Morir, literalmente expirar. Cuando ese día venga, habrá tal temor que la gente va a tener tanto miedo que va a morir. Algunos van a morir ahí mismo. Morirán del mero terror porque se darán cuenta de que han caído en las manos del Dios vivo. Es su día de ira y es tan aterradora que va a parar sus corazones. Y aquellos que sobrevivan el temor inicial van a clamar, van a gritar porque las rocas los aplasten hasta que los maten antes de que tengan que enfrentar a Dios, como si eso pudiera ser un medio de escape. ¿Qué es lo que podría causar este nivel de pánico? Es que el sexto sello es abierto. Y la fuerza dominante que usted ve aquí es el temor. Ahora, por lo menos por esta noche quiero hablarle acerca de la razón por la que debe temer. ¿Por qué tienen tanto miedo? Y la respuesta viene en los versículos 12 al 14. Después hablaremos del rango del temor y después hablaremos de la respuesta del temor. Pero en primer lugar, la razón del temor. Veamos la razón de su temor. Versículo 12. Usted recordará que Juan está en una visión. Dios está revelándole estas cosas a él. Y él ve visiones que dramatizan las escenas futuras. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Es un escenario absolutamente increíble. Comencemos al principio. Miré cuando abrió el sexto sello. El cordero que tiene el libro, el rollo de 7 sellos, recordará, el libro primero apareció allá atrás en los capítulos 4 y 5 cuando estábamos en el cielo con Juan. El libro se apareció en la mano del Padre. Al final del capítulo 5, Él se lo entrega a su Hijo en el capítulo 6, diciéndole el universo y el mundo son tuyos. Desenrolla este rollo, te da el título de propiedad al mismo, y describe la acción que debe llevarse a cabo conforme tú lo retomas, conforme tú te vuelves a apoderar de él. Conforme cada uno de los sellos han sido rotos, hemos visto lo que está por venir. Primero hay una paz falsa, dirigida por falsos profetas y falsos cristos, guiada por el anticristo, guiando al mundo a una utopía imaginaria, la cual es inmediatamente despedazada por el segundo sello, el cual es la guerra mundial, guerra por todo el globo, seguida de hambre.
el resultado muy obvio de la guerra. La falta de alimento, seguida de muerte mediante pestilencia y desastre, de tal manera que 1/4 de la población del mundo entero perecerá en un breve periodo de tiempo. Y después vimos el quinto, cómo se desata la persecución, y después vimos a los mártires orando por la venganza de Dios. Todos esos primeros 5, subraye esto, tenían un elemento de agencia humana. Eran agentes humanos dirigiendo la paz. Eran agentes humanos los que estuvieron involucrados en la guerra, el hambre, la muerte que viene a través de la pestilencia. Eran agentes humanos los que inclusive estuvieron involucrados en esta venganza, conforme hay creyentes orando porque esto suceda. Claro que ellos son hombres y mujeres, aunque glorificados en ese punto. Ahora, cuando usted llega al 6º sello, Dios actúa sin los hombres. Ha llegado usted a un nivel de intervención por parte de Dios, quien es santo y únicamente lo hace por sí mismo. Y el acto aterrador, paralizador, es inconcebible y devastador. Obviamente, para este entonces, como hemos aprendido en el capítulo 6, el mundo se ha llenado de una violencia continua. El mundo se ha llenado de desastre tras desastre, de muerte por todos lados, desde que la faz falsa fue despedazada. Esto se está moviendo rápidamente, más y más rápido, más intenso, y con un holocausto más y más grande conforme los dolores se incrementan hasta llegar hasta el gran acontecimiento. Y a lo largo de este tiempo, los creyentes han estado proclamando la palabra de Dios. Le han estado diciendo al mundo que lo que ustedes están viendo y lo que están experimentando está escrito en las Escrituras. Todo está en las Escrituras. También han estado predicando el Evangelio de Jesucristo, porque fue por el testimonio de Cristo y la palabra de Dios, versículo 9 dice, que fueron matados en primer lugar. Entonces, conforme todos estos acontecimientos se están desarrollando, aquellos que creen le están explicando al mundo esto en las Escrituras, esto está en las Escrituras, aquello está en las Escrituras, se los podemos mostrar, ven lo que está pasando, ven lo que está sucediendo, y aquí está el Evangelio Salvador de Jesucristo que los puede librar. ¿Pero qué hace el mundo? Hace lo que puede por masacrar a los cristianos y masacrar a los predicadores y a todos los que siguen a Cristo. Y el mundo sigue al anticristo. Están engañados por Satanás, siguen el engaño, no creen en la Biblia, no creen en el Evangelio, creen en el anticristo. Aunque han oído la predicación del testimonio de los mártires que están dando testimonio que han matado, ellos no creen. Y van a creer en el anticristo. Observe el capítulo 3 por un momento para que pueda ver cómo esto sucede. En el versículo 5 del capítulo 13, dice que el anticristo habla con palabras arrogantes y blasfemias y opera durante 42 meses. Esos son los últimos 3.5 años de este periodo de tiempo. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. El mundo entero está siguiendo a este hombre. Todos lo buscan. Él tiene un asociado. Otra vez en el versículo 11 viene, y en el versículo 13 él hace grandes señales. Fuego desciende del cielo. Y versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Aquí viene uno conocido como el falso profeta, y él hace estas cosas maravillosas y llama al mundo entero a adorar al anticristo y cree en la decepción, cree en el engaño. A pesar de lo que está pasando a su alrededor, los terrores, los juicios, a pesar de todo esto, le creen al anticristo, creen al falso profeta y simplemente siguen viviendo la vida como es normal. De hecho, hay profetas que están por todos lados, aun cuando todo esto comienza a suceder, en el momento de la guerra y el hambre y la pestilencia y la muerte, en el momento de toda esa persecución y matanza de creyentes y judíos, y están clamando el Evangelio. En medio de todo esto, estas personas simplemente van a seguir viviendo de manera normal. Dice usted, ¿cómo sabes? Porque Jesús lo dijo en Mateo 24, escuche lo que dijo.
Como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Estarán comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en el que Noé entró en el arca, y no lo entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Así como en el día de Noé, no importó lo que dijo y predicó justicia por 120 años. No importa cuántas advertencias él les dio, no importa lo que les dijo, simplemente siguieron comiendo, bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, la vida como si todo estuviera normal, y no lo supieron hasta que llegó y se ahogaron. Y así va a ser en la venida del Hijo del Hombre. A pesar de todo esto, el mundo va a ser engañado, no van a creer lo que los cristianos están diciendo, el engaño va a continuar hasta el final. En cierta manera, lo que va a hacer que el engaño se multiplique es que va a haber una multiplicidad, va a haber una gran cantidad de falsos profetas, falsos cristos. Jesús dice que habrá por todos lados. Uno va a decir estoy acá, otro va a decir estoy por acá, y otro va a decir estoy por acá, yo soy el verdadero Cristo, yo soy el verdadero Cristo. Todos van a estar dando respuestas y diciendo lo que está pasando y explicando y dando sus opiniones, y su mensaje va a ser realmente el mismo. Versículo 3 de 1 Tesalonicenses 5. Mientras que digan paz y seguridad, van a decir, escuchen, vamos a hacer que esto funcione. La paz viene, la utopía está a la vuelta de la esquina. No se preocupen por esto, vamos a encargarnos de esto. ¿Y saben lo que van a estar diciendo? Tan pronto como hayamos masacrado a estos cristianos, vamos a alcanzar nuestra utopía. ¿Verdad? Simplemente nos tenemos que deshacer de ellos. Y después paz y seguridad. Y mientras que lo están diciendo, 1 Tesalonicenses 5:3 dice, vendrá destrucción repentina, como los dolores en una mujer que está encinta y no escaparán. Los dolores finales vienen de manera intensa y repentinos. Y cuando llegue, de regreso en Apocalipsis 6, cuando llegue por primera vez, el mundo sabrán que los cristianos tenían la razón. Dice usted, ¿cómo sabemos eso? Porque en el versículo 16 dicen, escondednos de la presencia de aquel, del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Qué le dice eso? Le dice que el mundo entero se le ha dicho que la ira de Dios y la ira del Cordero viene. Lo han oído. Ya han oído el Evangelio, porque será predicado hasta los fines de la tierra. Jesús dijo en el discurso del Monte de los Olivos, y el ángel eterno se asegurará de que toda persona oiga conforme vuela por el cielo, pero no es sino hasta el sexto sello, después de que han tratado de silenciar, de callar a todos los cristianos al masacrarlos, que repentinamente despertarán ante el hecho de que lo que esos cristianos estaban diciendo era verdad. Y lo que enfrentan, inevitablemente, solo se le puede atribuir a Dios. Y una escena más aterradora y un reconocimiento más serio no podría ni siquiera ser imaginado. Por cierto, como comentario al margen, esta secuencia en Apocalipsis 6 encaja también de manera exacta con la secuencia en Mateo 24, porque sigue la misma cronología. Usted avanza a lo largo de Mateo 24, llega al versículo 29, inmediatamente después de la tribulación de esos días, todas las cosas que han estado sufriendo. No lo tomo como si la tribulación fuera un término técnico. Aún después de que todo lo que han estado sufriendo, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán sacudidas, y después la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo. Es el mismo acontecimiento. Y los fenómenos descritos en Apocalipsis 6 acerca del cielo son semejantes a los fenómenos de los que Jesús habló en Mateo 24. Es la misma secuencia. Notará usted, apenas previo a eso, en el versículo 24 de Mateo 24, los falsos cristos y los falsos profetas vienen y dicen, aquí estoy, y claro, están prometiendo la utopía. Si tan solo continuamos deshaciéndonos de los creyentes y junto con ellos los judíos. Lucas 21 sigue el mismo patrón, la misma secuencia, y es en el versículo 25 que dice, habrán señales en el sol y la luna y las estrellas, y sobre la tierra desmayarán entre las naciones perplejidad ante el bramido del mar y las olas. Y después dice, los hombres morirán de temor y la expectativa de las cosas que están viniendo sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán conmovidas, y después verán al Hijo del Hombre viniendo. Mismo patrón. Joel el profeta lo vio. Toma el tiempo de regresar y estudiar Joel capítulo 2, viendo claramente a partir del Antiguo Testamento. Joel lo vio. En Joel 2 él describió este día como un día de oscuridad, versículo 2, un día de tinieblas, un día de oscuridad intensa, de nubes.
Ahí en el versículo 10, un tiempo en el que la tierra tiembla y los cielos tiemblan, y el sol y la luna se oscurecen y las estrellas pierden su brillo. Versículo 30, maravillas en el cielo, maravillas en la tierra, sangre, fuego, columnas de humo, el sol convertido en oscuridad, la luna en sangre antes de que venga el gran y terrible día del Señor. Mismo acontecimiento, y Joel lo vio. Isaías lo vio. Él escribe acerca de él en el capítulo 29, en una breve afirmación en el versículo 6. Jehová de los ejércitos vendrá y serán castigados con relámpago y temblor, terremoto y un fuerte sonido, con torbellino y la flama de un fuego consumidor. Ahora esta escena en particular realmente no puede ser descrita. Podemos intentar describirla, y creo que debemos, porque las Escrituras bosquejan 6 características aterradoras. Y el detalle dado aquí por el Señor es dado para que podamos entender algo del horror de este día. Tomemos la primera de las 6, y quizás ni siquiera pasaremos de esta. Versículo 12. Miré cuando abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran terremoto. Deténgase ahí. En primer lugar, él dice que hubo un gran terremoto. Siempre han habido terremotos, vienen de vez en cuando aquí y allá, y en la primera mitad de esta época de la tribulación, el tiempo conocido como el principio de dolores, de acuerdo con Mateo 24:7, van a haber terremotos. Entonces, han experimentado algunos terremotos, más de lo que solían experimentar, pero realmente esto no está hablando nada más de un terremoto. Sé que esa es la manera en la que la palabra se traduce, y lo que es interesante es que probablemente es una traducción muy cercana a lo que usted puede obtener. El cataclismo que viene aquí, conforme la gran tribulación ha comenzado, la segunda mitad, es más poderosa y más intensa y más destructiva que todos los terremotos de toda la historia juntos. Es un acontecimiento final masivo, la ira de Dios operando a su máxima potencia. Ahora, Dios, a su propia discreción, le gusta sacudir el mundo de vez en cuando. Lo sacudió en Sinaí cuando dio la ley, lo sacudió cuando Elías le llamó, lo sacudió cuando Jesús, su hijo, fue asesinado ante él, lo sacudió cuando quiso liberar a Pablo y a Silas de la cárcel, y lo sacude de vez en cuando a lo largo de la historia para sus propios propósitos. Pero esto es más que cualquier terremoto, inclusive totalmente diferente de aquellos que Dios mismo causó. Esto es algo más allá de eso. Le interesará saber que la palabra griega es seismos, de la cual obtenemos la palabra en español sismógrafo, el cual es un instrumento para medir los temblores. Significa sacudir, agitar, pero la palabra tierra no está aquí. La palabra tierra no está aquí. Habría sido mejor traducirlo, y hubo una gran sacudida, porque francamente no es solo la tierra. Lo primero que menciona es el sol, y después la luna, y después las estrellas que se están cayendo del cielo. Después el cielo se está partiendo como un pergamino, y solo entonces él dice que todo monte e isla comienzan a moverse. Este es un sacudir que es más que un terremoto. Este es un seismos en el universo. Mateo 8 traduce esta misma palabra seismos, tempestad, para describir lo que sucedió en el mar de Galilea. Es un sacudir, una agitación severa. Joel 2 usa la misma palabra en la Septuaginta, la cual es la versión griega del Antiguo Testamento. En el profeta Ageo, esa pequeña profecía, capítulo 2, versículos 6 y 7, describen el mismo acontecimiento. Escuchen lo que dice. Porque así dice Jehová de los ejércitos: una vez más, dentro de poco voy a sacudir los cielos y la tierra, el mar también y la tierra seca, y sacudiré a todos los pueblos. Los terremotos asustan a la gente, crean fobias, créame. Constantemente se nos habla de uno grande que viene aquí en California. Se nos ha dicho eso por años, de que un día va a haber un temblor que nos va a aventar al océano. Y en cierta manera tenemos un temor de eso. Nuestra población teme eso. Cada vez que hay un pequeño temblor, todas las citas con los psicólogos y los psiquiatras se llenan, porque la gente necesita ayuda, quiere ayuda para poder enfrentar sus fobias y sus temores. Pero sean cuales sean los pequeños temblores que experimentamos, no se comparan en nada con esto. Esto es más errático, y se va a sacudir con mayor fuerza que lo que podemos llegar a imaginarnos. Pero tiene que entender usted algo.
Esas personas ya han atravesado por tanto. Realmente esto va a ser devastador. Han vivido en los últimos años guerras mundiales, hambre mundial, plagas y pestilencias mundiales, y algunos otros desastres naturales, incluyendo temblores, terremotos, que han matado un cuarto de la población del mundo, y todo sucedió en el momento en el que ellos pensaron que habían alcanzado la paz mundial. Y los falsos profetas todavía están clamando paz, paz, paz y seguridad. Estamos cerca de la utopía. Tan pronto como masacremos a los cristianos, la utopía va a venir, ellos son el problema. Y también a lo largo de este periodo de tiempo, recuerde, 2 de Tesalonicenses 2, dice que aquel que lo restringe es quitado. Esto es el Espíritu Santo, lo más probable, quien contiene, refrena el pecado. Y entonces el pecado no tiene refreno, la inmoralidad no tiene refreno, la impiedad, el vicio, la impiedad. Satanás está a cargo del mundo, el anticristo está demandando que todo mundo lo adore en su impiedad engañosa. El mundo se ha hundido en las profundidades del pecado y a lo largo de esto literalmente ha estado siguiendo todas sus concupiscencias e impulsos y se le ha prometido una utopía que va a salir del caos que existe y una gran cantidad de personas están siendo salvadas. De acuerdo con el capítulo 6, versículos 9 al 11, están bajo el altar orando por la venganza de Dios. De acuerdo con el capítulo 7, versículo 9, hay tantos de ellos que se han convertido durante ese periodo de tiempo que ni siquiera pueden ser nombrados, contados. Entonces va a haber un gran avivamiento, una gran cantidad de gente va a ser salva, pero el resto del mundo continúa pecando y el engaño sigue al anticristo y matan a los cristianos. Y después, en un momento, mientras que algunos duermen y otros están despiertos, mientras que algunos están manejando su carro ahí por la autopista, y algunos están volando en un avión, y algunos están caminando, y algunos están corriendo, y algunos están en el trabajo, y algunos están leyendo el periódico ahí en su casa, y algunos están viendo la televisión, y algunos están jugando tenis, y algunos están en casa, y otros en un hotel, algunos en un auditorio, algunos en un evento, en un acontecimiento deportivo, algunos en la escuela. El universo entero empieza a sacudirse. Un seismos de Dios que ningún seismógrafo podría llegar jamás a medir. Y como usted puede ver, esto es algo aterrador, algo tan aterrador, porque el hombre siempre espera que el universo esté estable. Siempre espera el amanecer y la oscuridad en el ciclo de la rotación de la Tierra y las estaciones conforme se mueve en una órbita. El hombre demanda uniformidad en su mundo. Y eso es lo que la evolución le dice. Siempre es igual. Recuerde las palabras de Pedro acerca de los burladores. Todas las cosas continúan siendo iguales, son iguales como desde el principio. Todo sigue igual. En un momento esa teoría es explotada de manera absoluta y el seismos llega. Lo primero que Juan describe es el segundo elemento. Y el sol se oscureció como tela hecha de silicio, de pelo. El silicio era lo que la gente usaba para un funeral. El silicio era una tela áspera que usted usaba cuando quería llorar por alguien. Se la ponía sobre usted como una túnica y llegaba hasta el suelo de tal manera que nada de usted se veía. No quería atraer la atención a usted mientras estaba llorando la muerte de alguien. El silicio negro de pelo simplemente significa que el silicio era tejido, lo más probable, de pelo de cabra, pelo negro de cabra. Y era muy oscuro, muy oscuro. Y así es como el sol será. Va a ser tan negro como la túnica negra de alguien que está llorando, que ha sido tejido de pelo negro de cabra. Esto sacude todo. Y es tan enorme lo que está pasando que oscurece el sol. ¿Qué es lo que oscurece el sol? ¿Por qué el sol se oscurece? El doctor Henry Morris, un maravilloso científico creacionista, escribe esto y cito: el seismos descrito aquí es mundial en su espectro por primera vez en la historia. Los sismólogos y los geofísicos en años recientes han aprendido mucho acerca de la estructura de la Tierra y acerca de la causa y la naturaleza de los temblores, de los terremotos. La corteza sólida de la Tierra está compuesta por una red compleja de fallas, mientras que todas descansan en un manto plástico cuya estructura en gran parte todavía es desconocida. Sea que la corteza consiste de grandes placas que se mueven, es una cuestión actual de controversia entre los geofísicos, y de tal manera que la causa definitiva de los temblores todavía no es conocida. Lo más probable es que el complejo entero de inestabilidades en la corteza es un remanente del fenómeno del gran diluvio, especialmente
la división de las fuentes del gran abismo. De cualquier manera, la enorme red de cinturones de temblores inestables por todo el mundo de pronto comienzan a deslizarse y a fracturarse a nivel global, y un terremoto gigante se lleva a cabo. Esto es evidentemente acompañado de manera natural por erupciones volcánicas tremendas que están arrojando enormes cantidades de polvo y de vapor y de gases a la parte de arriba de la atmósfera. Y son probablemente estas lo que causará que el sol se oscurezca y la luna parezca tener color rojo de sangre. Fin de la cita. Eso encaja a lo que el profeta dijo. Fuego y humo, ¿no es cierto? Oscuridad y tinieblas con tanta frecuencia se asocia con juicio. Cuando Dios juzgó a Egipto, Él trajo oscuridad densa. Cuando Dios vino al monte Sinaí al traer la ley, estaba lleno de humo negro. Cuando Dios juzgó a su Hijo, recordarán, en la cruz por nuestros pecados, de la tarde, del mediodía hasta las 3 de la tarde, el mundo se oscureció. E Isaías vio este juicio, este tiempo de juicio, y vio esta oscuridad. Y se le reveló en Isaías capítulo 13, versículo 9. He aquí el día de Jehová está por venir, cruel, con furia, y lleno, ardiendo de ira, para hacer de la tierra una desolación. Él exterminará a sus pecadores. Las estrellas de los cielos y sus constelaciones no van a dar su luz. El sol se oscurecerá cuando se levante. La luna no dará su luz. De esta manera yo castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y pondré fin a la arrogancia del orgulloso y humillaré a la arrogancia también de los impíos. Y allí en el versículo 13, haré que los cielos tiemblen, la tierra será sacudida de su lugar y la furia del Jehová de los ejércitos en el día de su ira ardiente. Una oscuridad viene sobre el universo. Y lo tercero que él señala es que la luna se convierte como sangre. Literalmente el texto dice la luna entera. Tiene un eclipse total. Sea lo que sea que lo cause, es vívido. El sol, oscurecido claro, después oculta la luna, porque solo refleja el sol. Joel el profeta dijo, el sol y la luna se oscurecen, y como le leí antes, Joel dijo, Dios dijo, desplegaré maravillas en el cielo y en la tierra, sangre, fuego, columnas de humo, el sol se convertirá en oscuridad, la luna en sangre antes de ese gran y terrible día del Señor. Ahora usted entiende que cuando esto comienza a suceder, afecta a todo. Afecta a la luz del día y la oscuridad. No habrá luz de día. Afecta a la vida de las plantas, afecta al hombre, afecta al mundo animal. Todos los ciclos por los que los animales funcionan, las plantas funcionan, los humanos funcionan, entran en un caos total. Y después una cuarta característica, a partir de esa oscuridad, versículo 13, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Esto es, bolas de fuego comienzan a caer de la oscuridad y lo que temía usted se vuelve realidad. La palabra estrellas, note, asteráes, puede referirse a cualquier cuerpo celestial, cualquier cuerpo celeste, grande o pequeño, no limitado a lo que llamaremos una estrella. Podrá ser una estrella que es millones de veces más grande que nuestro Sol, como algunos lo son. También podría referirse a un asteroide, un meteoro. Quizás es el mejor entendimiento de la palabra aquí. Va a llover sobre la Tierra asteroides que están cayendo del cielo. Obviamente, si eso significara estrellas, nos quemaría antes de que llegara aquí. Entonces, probablemente es un asteroide. Esta es una lluvia de asteroides o lluvia de meteoritos. Los científicos, por cierto, han especulado por años lo que una lluvia de asteroides enorme, de meteoros, llegando a la Tierra, ¿cómo sería? La destrucción increíble que crearía. Ciertamente las estrellas están involucradas conforme el universo entero se sacude y comienzan a moverse, a salirse de sus órbitas, y comienzan a funcionar de manera al azar y dando vueltas en el espacio conforme el universo entero que está colapsando se comienza a desintegrarse. La Tierra entonces es inundada con bolas de fuego que caen del cielo. Es análogo, él dice, para hacerlo vívido, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Una higuera puede estar cubierta con higos y cuando el viento llega, la azota, se caen en masa. ¿A dónde va la gente? ¿A dónde va la gente en el pánico de todo esto en el globo entero? ¿A dónde van a ir? No hay manera en la que puedan escapar. Zacarías capítulo 14 ve la misma escena y dice en el versículo 6, sucederá en ese día en el que no habrá luz, las luminarias se estremecerán. Versículo 6, será un día único. Versículo 7, el cual es conocido para el Señor, no es día y no es noche.
es lo mismo, el mismo tiempo. Después, en términos de los que Juan ni siquiera puede describir, versículo 14, el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Un par de veces en mi vida he tenido la oportunidad de ver un pergamino. Digo, realmente un pergamino antiguo. He visto los pergaminos del Mar Muerto, los que están en Jerusalén. He sostenido pergaminos antiguos. Y una de las cosas interesantes de un pergamino es que conforme es enrollado y desenrollado, enrollado y desenrollado, se va desgastando. Y conforme pasa el tiempo se seca. Y frecuentemente es el caso, sucede que cuando usted desenrolla un pergamino y lo saca en su punto de tensión porque ha estado enrollado por tanto tiempo y se secó en esa posición, se va a romper. Y Juan dice que va a ser como el abrir, el desenrollar un pergamino y simplemente se rompe a la mitad y después termina en dos pedazos, dos partes separadas. Y él dice que el cielo se partió en la visión de Juan, literalmente se rompió. Retrata el cielo entero como un pergamino abierto en el punto de tensión, y de pronto simplemente se parte por la mitad y el cielo entero desaparece, ya no está. Las estrellas están volando por todos lados sin orden alguno. El universo entero está sacudiéndose. No hay sol, no hay luna y la Tierra está siendo golpeada con asteroides. Meteoritos están cayendo del cielo conforme el universo se rompe. El cielo, que era tan conocido para nosotros, es despedazado. Esta es la escena. Ciertamente Isaías de nuevo lo tenía en mente. En Isaías capítulo 34, dice: Jehová está airado contra todas las naciones, indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y les entregará al matadero, y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. El universo entero está desintegrándose. Porque en los cielos se embriagará mi espada, he aquí que descenderá sobre Edom en juicio, y sobre el pueblo de mi anatema. Él está diciendo, voy a golpear los cielos. ¿Por qué? Porque ese ha sido el dominio de Satanás, el príncipe de la potestad del aire. El universo entero está desintegrándose. Entonces, esta sacudida no es solo la tierra. Él llega a la tierra en la sexta característica, versículo 14. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Esto es difícil de concebir, todo monte y toda isla. La corteza entera inestable de la tierra comienza a moverse y las fallas comienzan a abrirse y los gases volcánicos salen. El doctor Morris añade, y cito, la corteza de la tierra, siendo tan inestable desde el gran diluvio, será tan afectada por los impactos de los asteroides, las explosiones volcánicas y los terremotos, que grandes segmentos de la misma comenzarán, de hecho, a moverse por el manto plástico profundo de la Tierra. Los geofísicos durante muchos años han estado encantados con la idea de el movimiento continental. Varios han publicado series de catastrofismo pasado naturalista, involucrando lo que ellos llaman la corteza de la Tierra cambiante. Algo de ese fenómeno, de hecho, quizás pueda ser detonado bajo este juicio del sexto sello y haciendo que todo el daño que terremotos pasados causaron no se compare con lo que va a causar este. Aquellos que residen en regiones que estén arriba de estas placas sobre la corteza van a observar que los cielos parecen moverse en la dirección opuesta, dice él, todos sacudiéndose. ¿Puedo detenerme ahí y darle una palabra a los ambientalistas? ¿Le puedo dar una palabra al grupo de Salve la Tierra? Si usted cree que el hombre ha dañado esta tierra, espere a lo que Dios le va a hacer. Este es un planeta desechable, amigo mío, fue hecho desechable por el pecado. Espera hasta que vea lo que el Creador le hace. Él lo hizo, el pecado lo devastó y lo va a destruir. Es un mundo que está listo para ser desechado. Es un universo desechable. El cosmos que salió del caos va a regresar al caos, y del caos va a venir un nuevo cosmos, los nuevos cielos y la nueva tierra. Pedro escribió de eso en 2 de Pedro capítulo 3. Bueno, Jesús resumió todo esto
todo lo que acabamos de ver en esos versículos, cuando dijo en Lucas 21:11, y habrá terrores y grandes señales del cielo. Y cuando eso sucede, la gente va a morir de miedo. Van a estar aterrados. ¿Puede entender usted eso? Claro que puede. Le digo entonces esto al llegar a una conclusión en esta noche. La gente tiene miedo de muchas cosas, ¿no es cierto? Tienen miedo de muchas cosas por las que no deben tener miedo. Y normalmente, de manera común, no temen a la persona a la que deben temer. Romanos 2:5 dice que los pecadores están acumulando pecado que algún día va a sentir la ira de Dios. Y aquellos que nunca lo han temido a Él, entonces lo temerán. Pero usted no necesita temer. No necesitamos temer nosotros que somos cristianos, ¿verdad? Porque hemos escapado la ira de Dios. Hemos sido librados de la ira venidera a través de Jesucristo. ¿Oyó usted a algunas personas dando testimonios en el bautismo en esta noche y hablaron de cómo Cristo ha cambiado sus vidas? Eso es verdad. Permítame también decirle que Él ha cambiado su destino futuro de la ira a la bendición, del infierno al cielo, del terror al gozo. No estamos esperando esta ira. Vamos a ser raptados para estar con el Señor antes de que llegue, ¿verdad? Amén. Amén. Si usted cree en el Señor Jesucristo, usted escapará de la ira venidera. Temed a aquel que después de que ha matado, tiene autoridad de arrojarlo al infierno. Sí os digo, a éste temed. Oremos. Señor, esto es tan poderoso, tan aterrador, sin embargo el mundo está tan engañado. Este tipo de verdad con frecuencia es presentada sin convicción que no sea así. Para aquellos que oyen esta palabra en esta noche, que sientan el terror del Señor y que sepan que hay un Dios de ira y venganza, que algún día va a juzgar al mundo engañado con la realidad y entonces será demasiado tarde. Y que la gente sepa que solo tiene su vida en la vida tiempo para venir a Cristo para escapar de la ira venidera. Te damos gracias porque nosotros como cristianos estamos esperando que Cristo venga del cielo, Jesús quien nos libra de la ira venidera. Te damos gracias porque esperamos a Cristo. Ya no te tememos como Dios de venganza y Dios de ira, porque hemos confiado en Cristo, quien ha sentido tu ira por nosotros en la cruz. Oro, Señor, porque si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, venga a Él ahora como Salvador. Y Señor, para que no sienta nada de tu ira, sino únicamente toda tu bondad. Y para aquellos de nosotros que somos cristianos, Padre, que en primer lugar estemos agradecidos y en segundo lugar que advirtamos al mundo conforme esos queridos, así como esos queridos santos algún día lo harán, perdiendo sus vidas porque serán fieles al Evangelio. Ayúdanos a estar dispuestos en nuestro tiempo, en nuestra época, a estar dispuestos a advertirle a los pecadores de tu ira. Haznos fieles, en el nombre de Cristo. Amén. Para más información.